Bueno, Jesús, ¿cómo entender la categoría de las mediaciones hoy y cómo se podría aplicar a un caso concreto, por ejemplo, los jóvenes? Pero los jóvenes como una mediación. No, en un caso de estudio de jóvenes, por ejemplo, cuando tú estudias a los jóvenes, la categoría de mediaciones, ¿cómo podría aportar ahí, por ejemplo? Pero primero arranquemos, ¿cómo entendemos mediaciones? Mediación es una categoría que yo escucho en el curso de un año que nos dio Paul Ricoeur en Lovaina, justamente cuando los grandes filósofos del lenguaje ingleses habían sacado la idea del lenguaje de aquella visión instrumental, como si hubiera algo y el lenguaje posibilita que otros se hagan con ello, ¿sí? Y por tanto, el lenguaje era un instrumento, el lenguaje era un medio, pero permanentemente más deteriorado cada vez. Entonces, aparece la palabra mediación para posibilitar pensar articulaciones. Es decir, no es que exista algo que medie entre, sino que unas ideas tienen modos de relación con otras que posibilitan comprender la complejidad que la mera juxtaposición no permite. Yo he luchado durante muchos años porque la gente piensa que yo junté cultura con comunicación. Yo no junté en el sentido de sumar, añadir, poner al lado. No. Era pensar la comunicación desde la trama de cultura que articula la propia comunicación. O sea, la comunicación es un acto o es el acto por antonomasia cultural del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso me negué, y me lo han pedido muchas veces, que yo definiera mediación, y la respuesta que di una vez me puso a pensar, escribirla, y entonces a lo que llegué fue a este punto. La idea de mediación, que yo titulo a mi libro más presente por el mundillo, la idea de mediación a lo que da título y sentido es a la experiencia de ir revolviendo unas cosas con otras, de irlas enredando. El castellano, enredar es bien bueno, ¿sí? Porque no sabes dónde empieza lo uno y termina lo otro. De este modo, la filosofía me ayudó a pensar esas relaciones complejas entre sentires y sentidos, entre mapas y caligrafías. El modo como yo subrayaba,
pintarrajeaba una palabra, la cargaba de un sentido que posibilitaba que yo entendiera los modos de relación de esa palabra con otra. Esto es curioso porque lo que mediaba era un color, ¿sí? O una forma de un dibujo, o un modo de subrayar. O sea, no es algo que tiene contextura en sí mismo, sino es lo que permite la contextura compleja de los mundos de vida, de las dimensiones de la vida humana. Y es muy curioso que Mediaciones fuera tan malentendida por muchos marxistas, porque la idea de alienación para mí era una de las expresiones perversas, porque los alienados eran como los ignorantes o los utilizados o los siervos. O sea, las palabras creían ellas mismas, mejor dicho, creían los que las usaban, que realmente estaban explicando o permitiendo comprender cuando en realidad eran estereotipos que empobrecían terriblemente el sentido de alguna manera, el sentido de la forma en que los seres humanos tienen que asumir el modo como otros seres humanos los tratan. De ahí mi tenaz resistencia a definir mediaciones y mi apuesta por ir desplegando, creo que esto es bien interesante, desplegar, o sea, como si la potencia de esa, entre comillas, idea fue algo que yo fui poco a poco aprendiendo a medida que los procesos de comunicación, las prácticas culturales y los movimientos sociales, ahí están los tres ingredientes claves, iban haciéndose cercanos mediante la puesta en relación densa del mundo de la producción mediática en las industrias culturales, con los mundos del consumo, con los mundos de la práctica, con los mundos de los usos y con la activación de la ciudadanía. Por todo ello, la relación comunicación-cultura se fue convirtiendo en el lugar desde el que yo más buscaba romper las dicotomías y, por otro lado, aprender a hacer mapas en los que las palabras que figuraban como ámbitos de relación, que esos mapas fueran cada vez más complejos y a su vez más difíciles de dibujar.